Hola, soy Bruce. Buenos días. Okay, well, let me open with a prayer. Is that okay? Déjame que comience con una oración, si no os importa. Yeah. And I'm going to pray not only for us, but also for the machinery here. Thank you, Lord Jesus, for this wonderful new day. Gracias, Señor Jesús, por este nuevo día. Thank you for being with us Gracias por yesterday, estar- today, and forever. Gracias por estar con nosotros, ayer, hoy y por siempre. And I just pray you'll give us ears to hear. Y oro para que nos des oídos para oír, I pray that you'll give us open hearts. y oro para que nos des corazones abiertos. I pray that you'll give us discerning minds Oro para que nos des mentes dispuestas to be able to take what is said and to chew it and to take the good things for us and leave the rest. para que nos ayude, Señor, a escucharlo todo y retener lo bueno. Thank you for your anointing on us now and your touch on this talk in Jesus' name. Pedimos, Señor, que haya una unción de tu parte y un toque en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Good morning, my friends. Again, for those that just arrived, the reason I'm not with you is because I have COVID, unfortunately. Buenos días a todos. Para los que lleguéis ahora por primera vez, el motivo de no estar con vosotros es que desafortunadamente padezco de COVID. I'm very pleased that Rob and Angela were able to make it, and at least we can do this by Zoom. Pero estoy muy agradecido de que al menos podamos hacer esto por Zoom. Yesterday, Rob and I both shared extensively about our stories. Ayer, tanto Rob como yo compartimos extensamente nuestras historias personales. Because in order to understand what it is we're doing in Kerygma, the story plays a big role, as you probably found out yesterday. Porque para comprender lo que se está haciendo ahora mismo, que estamos haciendo en Kerygma, nuestras historias tienen un papel muy importante, como visteis ayer probablemente. Today we're going to spend a long time on a lot of meaty subjects, things like theology and cultural differences, so I hope you're taking notes. Hoy vamos a pasar mucho tiempo en temas de mucha sustancia, ¿vale? Temas de teología y de filosóficos, así que espero que estéis tomando notas. And particularly be ready with questions. I'm sure that a lot of questions will come up during the day today. Y en particular espero que tengáis muchas preguntas, espero que hoy surgan muchas preguntas a lo largo de hoy. Okay, as Rob mentioned yesterday, the purpose of this seminar is not to make Catholics into Protestants or Protestants into Catholics. Como dijimos ayer, la meta de este seminario no es hacer protestantes de los católicos ni católicos de los protestantes. It's not even to get both sides to agree. Our goal is not to get you to agree together. Ni siquiera es que nos pongamos de acuerdo, ¿no? La meta no es que sepamos que tenemos en común. Instead, our hope is that it will give you a little bit more understanding about the situation as it is. Nuestra esperanza es llegar a daros una comprensión real de la situación tal y como es. And to see that it is possible to work hand in hand with people that you don't agree with, that you don't see eye to eye with. Y que veáis que es posible caminar codo con gente con la que no estáis de acuerdo. Let me give you an example of what I'm talking about. Dejadme daros un ejemplo de lo que estoy hablando. Yesterday I mentioned the creation of an Austrian round table. Can you An repeat that, Austrian please? round table. Ayer tuve una reunión en una mesa redonda en Austria. Yeah, it's where about 50 or so Christian leaders, missionaries, pastors from all across the country come together twice a year for 2 days. 2 veces al año, durante 2 días, unos 30 y pico líderes cristianos de todo el país se reúnen. We spend time talking about what it needs to see revival come to Austria. Y hablamos de qué hace falta para que Austria vea un avivamiento. But we also talk about what is hindering this. Y también hablamos de lo que está impidiendo que se dé. And about differences in our beliefs. Y de las diferencias en nuestras creencias. And I remember the weekend where we talked about Mary. Y recuerdo el fin de semana en el que hablamos de María.
And I want to tell you, it was a wild afternoon. Y os diré que fue una tarde loquísima. We had such a wide range of thinking here. Porque teníamos un amplio espectro de opiniones ahí. We had representatives on what they call Peter Wagner's side, where he understood that the apparitions of Mary are demonic. We had that on one side. Teníamos en un extremo, teníamos a gente que llegaba a pensar que las representaciones de María eran demoníacas. On the other side, way on the other side, we had a poor little Orthodox priest that couldn't understand why not everybody loves Mary. He was totally baffled. Y en el extremo opuesto teníamos a un sacerdote ordenado que no entendía por qué no amaba a todo el mundo a María y prácticamente la adoraba. Estaba sorprendido. Can you imagine the discussions that happened? ¿Os podéis imaginar las discusiones que salieron ahí? And like I said, very Austrian at the end, we prayed for one another and then went out for a beer. Y como suele ocurrir al final, oramos unos por los otros y nos fuimos a tomar una cervecita. Now here's something that happened. The next time we met, ahora, lo que ocurrió fue que la siguiente vez que nos reunimos, one well-known free church or evangelical theologian stood up. se puso en pie un conocido pensador liberal teológico. And he said this. Y dijo esto. He said this. He said, I am a convinced Protestant. Yo soy un protestante convencido. And I, of course, cannot agree with some of the things my Catholic brothers and sisters said. Y por supuesto no puedo estar de acuerdo con algunas cosas que dicen mis hermanos y hermanas católicos about the Virgin Mary. sobre la Virgen María. However, sin embargo, for the first time, I think I understand why they believe some of these things. Por primera vez creo que entiendo por qué creen algunas de estas cosas. And I must say, many of these things actually make sense to me. Y debo decir que algunas de estas cosas ahora tienen sentido para mí. Thank you, brothers and sisters from the Catholic Church, for helping me understand. Así que gracias, hermanos y hermanas de la Iglesia Católica, por ayudarme a comprender. Friends, that was success. Amigos míos, eso fue un éxito. See, it didn't bring agreement, but it brought understanding, and that's the first key for reaching across the divide between Catholics and Protestants. Porque no nos pusimos de acuerdo, pero hubo comprensión, y ese es el primer paso esencial para salvar el puente, salvar la brecha entre católicos y protestantes. Okay, I want to say three things that I'm convinced of this morning. Esta mañana voy a deciros tres cosas de las que estoy convencido. Number one, Número uno. I am convinced that there are many, many important differences between Catholics and Protestants, and some of these differences are major, not minor. Número uno, estoy convencido de que hay diferencias importantes entre católicos y protestantes. Diferencias que son menores, sino enormes. These differences should not be trivialized. Que son grandes, y no pequeñas, y no deben ser menosvaloradas. Because many people feel passionate about these differences. Hay mucha gente que tiene sentimientos apasionados sobre estas diferencias. My second conviction Mi segunda convicción is that after looking at this all these years, I am convinced that what we have in common is much bigger than these big differences. Tras todos estos años observándolo, ahora estoy convencido de que lo que tenemos en común es muchísimo más grande que estas enormes diferencias. What we have in common far surpasses these differences, as major as they are. Lo que tenemos en común sobrepasa con muchísimo estas diferencias, siendo como son grandes. And thirdly, this is the one I'm going to talk about right now. Y tercero, y esto es de lo que voy a hablar ahora. Okay, just a second, I just got a message here. Okay, thirdly, I believe that the divide is not just theological or historical between Catholics and Protestants. Y tercero, creo que la división entre católicos y protestantes no es meramente teológica o histórica, But I believe there's a strong cultural aspect of it. sino que creo que tiene también un poderoso aspecto cultural. In some ways, as you'll hear,
the cultural differences are actually a much bigger impediment to Christian unity even than the theology. En muchos sentidos, las diferencias culturales pueden ser un impedimento mucho mayor que las teológicas. Let me tell you what I'm talking about here. Déjame que me explique a qué me refiero. Because Catholics and Protestants both consider themselves to be Christian, Dado que tanto protestantes como católicos se consideran cristianos, and because they share so many outward signs and practices, not everything, but they share a lot, y puesto que comparten tantas prácticas y tanto terreno en común, and because there's a similar, not completely the same, but a similar vocabulary they use, y puesto que utilizan un vocabulario similar, no idéntico, pero sí muy similar, we could be easily fooled to think that the main differences then are theological. podríamos cometer el terrible error de creer que las diferencias principales fueran teológicas. Now, my slides are not moving on this picture I have. Are you seeing new slides? Sí, debéis estar viendo aquí en la Can you siguiente see a slide diapositiva of Tokyo here? una diapositiva de Tokio, si la veis. Yeah, Can you see it? we're seeing it. Ah, there we go. Okay. That's what I wanted to see. Okay, if a Spaniard went to Tokyo for the first time, Si un español va a Tokio por primera vez, he'd probably be struck by how similar Tokio is to Western capitals. puede que le sorprenda lo similar que parece Tokio a las capitales occidentales. Western style buildings, Western style billboards, the architecture. Verá edificios estilo occidental, vallas publicitarias estilo occidental, la arquitectura, The cars, the dress, los coches, en general. what they dress, what they wear. Cómo se visten, la forma de la moda. But at the same time, they'd notice that the restaurants serve a little bit different food than they're used to in Spain. Pero también se darán cuenta de que en los restaurantes la comida es un tanto diferente de la que sirven en España. And I'm not just talking about sushi. Y no hablo solo del sushi. And of course, a Spaniard would notice that he or she has trouble reading the signs. Y por supuesto un español se dará cuenta de que tiene dificultades para leer las señales y los carteles. So it'd be understandable if this Spaniard went home thinking the main difference between Japan and Spain is the language and the food. Así que sería disculpable que este español volviera a España pensando las diferencias principales entre Japón y España son la comida y el idioma. Well, of course we know that's not true. Pero esto no es cierto en absoluto. That's an incredible oversimplification. Eso sería simplificar enormemente. There's many fundamental differences between Japan and Spain. Hay muchísimas diferencias fundamentales entre Japón y España. Worldview, understanding of family, value systems, work ethic. I mean, I could go on and on. La cosmovisión, el entendimiento de la familia, los valores por los que se vive, y podría seguir y seguir. And it'd be very harmful for a missionary from Spain to go to Japan, to try and reach Japan thinking, well, the only difference is food and language. Y sería muy pernicioso para un misionero que intentara alcanzar Japón pensando, bueno, nuestras principales diferencias son la comida y el idioma. In order to truly reach Japanese society, you need to know a bit more about the society, culture, and history. Para poder alcanzar a la sociedad japonesa, necesita saber más de la cultura, de la historia y de la sociedad. Now, we in YWAM can make a short-term outreach that does something in Japan, not knowing very much, but a long-term effect requires greater understanding of the values, culture, and society. Si un viaje de misión corto a Japón puede conseguir alguna cosa, pero se pretende hacer un viaje largo de misión que tenga un efecto duradero, tiene que entrar mucho más profundamente en la cultura. Now, the same principle holds true for Protestants wanting to work in the Catholic world. Y los mismos principios funcionan a la hora de salvar la brecha entre el mundo protestante y el mundo católico. We need to look beyond simply the theology and the practices and see the culture
of the Catholic Church. Tenemos que mirar más allá de simplemente las diferencias teológicas y las prácticas distintas y ver cuál es la cultura de la Iglesia Católica. We need to understand what's behind many of these things. Porque si no, no entendemos lo que hay detrás de todas estas cosas. And that means a bit of work. Y eso lleva A bit of work, a bit of homework. Y eso nos va a llevar un poco de trabajo. Yeah. Now, for many of us Protestants, we don't like that. We like bullet points. Just give me the few theological points, or better yet, just a second. Better yet, just a second. I'll hold it. Y esto a los protestantes no nos gusta. Lo que queremos es que nos den una serie de puntos y nos diga, dime los puntos teológicos esenciales, pa. Okay. O a poder ser algo We'd así. like something like this. Danos algo como esto. Yeah. Catholicism for dummies. That would be the best thing for us Protestants, right? Danos catolicismo para tontos. Sería lo mejor para los protestantes. Okay. So I want to point out something here that about reaching across this divide that Rob mentioned yesterday. Entonces, vamos a hablar de cómo salvar esta brecha, esta diferencia de la que hablaba Rob ayer. He mentioned a guy named Dr. Peter Hawken. Él mencionó al profesor Peter Hawken. And he made a statement once that went like this. Hizo una declaración sobre JCUM que era algo así. Okay, go ahead and read it in Spanish. Me pide que lo lea en español. El doctor Hawken considera que podemos desempeñar un papel clave porque tenemos una mentalidad misionera. You see, we as missionaries, at least this is the theory, we as missionaries have learned that it's sometimes necessary to change our mindset if we go into a new culture. Nosotros como misioneros sabemos que a veces es necesario que hagamos un cambio de mentalidad para entrar en una nueva cultura. We have to set aside prejudices and preconditions when we enter a new culture. Y tenemos que despojarnos de prejuicios y de ideas preconcebidas cuando entramos en una nueva cultura. And we need to take on the attitude of being a learner. Necesitamos tomar una actitud de ser gente que vaya a aprender. And as Rob mentioned, looking for aspects of this new culture that we can adapt without compromising our core convictions. Y como dijo Rob, necesitamos mirar a aspectos clave de esta cultura que podamos adaptar para dar nuestro mensaje sin transigir con nuestras convicciones esenciales. As missionaries, we've learned that the culture we come from isn't necessarily superior to the culture we're going to. Como misioneros debemos recordar que la cultura de la que venimos no es necesariamente superior que la cultura a la que vamos. Friends, this principle is really important for Catholics and Protestants working together. Y amigos, este concepto es muy importante a la hora de que los católicos y los protestantes se entiendan unos a otros. Of being willing to put aside prejudices and mindsets. Un punto esencial a la hora de ver los prejuicios y las mentalidades. Looking for things you can adapt without compromising your core beliefs. Es buscar esas cosas que puedes adaptar sin transigir en tus creencias esenciales. And not seeing your side as being superior to the other side. Sin ver a tu lado, a tu bando, como superior al bando contrario. You could think about this for a second because this is quite a heavy thought. Dejad que esto entre un momentito porque es un pensamiento sólido, denso. Okay, our side, that means I as a Protestant have to set aside the thought that my Protestant church is superior to a Catholic church. Nosotros como protestantes tenemos que luchar contra ese pensamiento interior de que nuestra iglesia protestante sea superior a la iglesia católica. It's different. Es diferente. And there's many things I disagree with about the Catholic Church. Y en muchas cosas estoy en desacuerdo con la iglesia católica.
But if I see it as a culture, Pero si la veo como una cultura, then I need to change something. And I'll show you in a second what I mean by Catholic Church being a culture. necesito cambiar algo y ahora volveré sobre a qué me refiero con que la Iglesia Católica sea una cultura. Let's look at some aspects of culture. Veamos algunos aspectos de una cultura. Language, El idioma, history, la historia, worldview, la cosmovisión, common values, los valores frecuentes, comunes, unique art, practices and customs, enemies and heroes, las prácticas y usos figures. habituales, los héroes y los villanos, etiquette, and a sense of peoplehood. Okay, these are not showing up on this slide for some reason. Okay, I don't know why, but anyway, so I'll read them out to you. Excuse me, Bruce, we just lost the connection with your screen. Okay. Give us a sec. What should I do? Just keep talking, Bruce. Sorry, my one computer lost Wi-Fi. You're back. Okay, keep going. Okay, can you put this slide up then? Yeah, we have the slide on. Okay, there we go, with all those points, yeah. Okay, from what I can ascertain, the Catholic Church has all of these things. Entonces, lo que he podido observar es que la Iglesia Católica tiene todos estos elementos de una cultura. The Roman Catholic Church is not simply a theology or a set of doctrines. La Iglesia Católica Romana no es meramente una teología o una serie de doctrinas. It's not just a structure or authority system with some practices. No es solamente un sistema estructural o una serie de prácticas habituales, But there's a strong cultural aspect to it as well. sino que también contiene un fuerte elemento cultural. Now, this is true to a much lesser extent to Protestants because we're more fractured. Para los protestantes esto ocurre a un nivel muy inferior porque estamos mucho más divididos. So here's what I'd like you to do for the next couple of minutes. Así que durante los próximos 2 minutos esto es lo que voy a hacer. In groups of 2 or 3, look at this list and see if you can identify some differences between Protestant thinking and Catholic thinking in these areas. Pongámonos en grupos de 2 o 3 y veamos si podemos dilucidar algunas diferencias entre la visión protestante y la visión católica en estos puntos. Okay, take a couple of minutes to do this in little buzz groups. Así que tomad un par de minutos para hacer esto en grupos pequeños. One of the keys of reaching into another culture, whether it's into a European reaching into Africa or a Protestant reaching into Catholic culture, there's one key. Una clave para servir a otra cultura, ya sea un europeo yendo a África o un protestante dirigiéndose a los católicos, una clave I call a servant's heart. es lo que llamo un corazón de siervo. You see, arrogance and feeling like you're coming from a superior culture, that has been the downfall of many missionaries back in the 1900s and early 20th century. La arrogancia de creer que la cultura de la que tú vengas sea superior ha sido la causa de la caída de muchísimos misioneros en el siglo XIX y principios del XX. Because the Anglo-Saxon culture or the French culture or German culture were seen as civilized cultures, and therefore missionaries didn't just bring the gospel, but they tried to turn people into civilized people. Porque los ingleses, franceses, alemanes se veían a sí mismos como culturas civilizadas. Entonces iban a otros países y trataban no solo de llevar el evangelio, sino de convertirlos en gente civilizada. And that was met with mixed success at times. Y esto tuvo un éxito desigual a veces. The real breakthroughs came when Western missionaries incarnated the gospel and fit into the new culture. Los verdaderos cambios se dieron cuando los misioneros encarnaron al evangelio y se adaptaron a la cultura local. And here's a key word. They learned to appreciate aspects of the other culture. Y este es el punto clave, aprendieron a apreciar aspectos de la cultura local.
the word about learning to appreciate parts of another culture is so important. Esta parte, apreciar partes de la otra cultura, es tan importante. You see, other cultures are not waiting with bated breath for you to come and bring the gospel to them. Otras culturas no son simplemente terreno esperando a que tú siembres allí el evangelio. Being a missionary is sometimes likened to learning how to hug a cactus. Ser misionero a veces ha sido comparado con ser capaz de abrazar un cactus. Yeah, you're trying to love people that don't want you to get near them. ¿Vale? Ir a amar a gente que no quiere que estés ni cerca. It was no difference in Jesus' time. No era diferente en los tiempos de Jesús. And this new slide is not showing up. ¿Se ve esta diapositiva? Yes, we're seeing it. Can you see John? John 1, 9, 11, yeah. Okay, good. I don't see it on mine, but that's good. Okay, it says, you can read this in Spanish. Entonces, vamos a leer esto en español. Dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Reaching across the cultural divide between Catholics and Protestants is not easy because if you're a Protestant, many Catholics don't want you to reach across. Salvar la brecha entre protestantes y católicos no es fácil, porque si tú eres protestante, muchos católicos no quieren que te acerques a ellos. And if you're a Catholic trying to reach out to Protestants, many Protestant groups don't want you to reach out. Y si eres un católico intentando alcanzar a los protestantes, muchas iglesias protestantes no quieren que te arrimes. And therefore, this is a key verse because it was the same with Jesus. Y creo que este es un verso clave porque para Jesús fue lo mismo. Another thing about us missionaries. Otro punto esencial para los misioneros. Oftentimes we focus on the problems of a culture that we're working in. A menudo nos centramos en los problemas de la cultura en la que estamos trabajando. You know, I went to Austria and I saw all kinds of problems. Estando en Austria yo veía toda clase de problemas. You know, the suicide. I mentioned some of these problems yesterday. Ayer mencioné algunos de estos problemas. And so I would go home and share to my supporters about why Austria needed me. Y vuelvo a casa y comparto con mis apoyadores por qué Austria me necesita. Because look at all these problems. Porque mirad todos estos problemas. But you know what? If you focus mainly on the problems of another culture, Pero ¿sabes qué pasa? Si te enfocas principalmente en los problemas de otra cultura, you might pity the culture, but you won't appreciate it. puede que te apiades de esa cultura, pero no la apreciarás. When I was dating Esther before we were married, Cuando estaba saliendo con Esther antes de que nos casáramos, we didn't spend our times together simply talking about her problems. no nos dedicábamos a pasar el tiempo juntos hablando de nuestros problemas. If we did, I would have never married her. Si hubiera sido así, nunca nos hubiéramos casado. But I saw many things about this woman that I loved and appreciated and wanted to spend my life with this person. Pero en esta mujer yo veía tantas cosas que yo disfrutaba y apreciaba y quería pasar mi vida junto a ella. And it's the same thing when we work in another culture, Protestants among Catholics, Catholics among Protestants. Y lo mismo ocurre cuando estamos tratando con otra cultura, católicos con protestantes o protestantes con católicos. Or Americans working in, or South Americans working in Spain. O latinoamericanos trabajando en España. You know, you got to be careful you don't just look at the problems. Tenemos que prestar atención a no mirar solo a los problemas, But look at the great gifts that God has invested in that culture. sino que veamos los grandes dones que Dios ha investido en esa cultura. God looks at Spain and he loves Spain. Fue a España. Dios mira a España y ama a España. He looks at the gypsy church and he loves the gypsy church. Él mira a la iglesia gitana y ama a la iglesia gitana.
He looks at the Pentecostals in Spain and he loves the Pentecostals. Mira a los pentecostales en España y ama a los pentecostales. He looks at the Catholic Church in Spain and he loves the Catholic Church. Mira a la Iglesia Católica en España y ama a la Iglesia Católica. You see, it doesn't say in the scriptures that God so pitied the world that he gave his only begotten son. La Biblia no dice que el Señor por piedad mandó a su Hijo unigénito a la tierra. It said he so loved the world. Dice que Él no lo envió por lástima, sino por amor. Love Que is amó al much, mundo, amó a la love is Iglesia. much greater than pity and focusing on problems. El amor es tanto más grande que la piedad y que el compadecerse de los problemas. When I first started working among Catholics in Austria, Cuando comencé a trabajar con católicos en Austria, believe me, I saw a lot of things that I had problems with. me podéis creer, vi un montón de cosas con las que tenía problemas And my main motivation was, boy, am I ever needed here. y mi motivación principal era, vaya si hago falta aquí. Well, that's a type of motivation. Entonces no era That's one motivation, es un tipo de motivación, but it's not good enough. pero no es una lo bastante buena. It was only after I started seeing things in the Catholic Church that I actually really appreciated that everything changed. Solo empezaron las cosas a cambiar de verdad cuando empecé a ver cosas que realmente apreciaba en la Iglesia Católica. Where I saw things that I could learn from the Catholic Church. Cuando vi cosas de las que podía aprender de la Iglesia Católica. I remember I was invited to speak at a large meeting in Krakow in Poland. Recuerdo esta gran reunión que hubo en Cracovia, en Polonia. Bishop Rush invited 1,000 Catholic evangelists from around the country to come to Krakow for this meeting. Este obispo invitó a un millar de evangélicos a esta Evangelistas católicos. And I was one of the few Evangelistas Protestant católicos, perdón. I was one of the few Protestant speakers. Y yo fui uno de los pocos oradores protestantes. And during one afternoon we had a panel discussion facing these 1,000 participants. Y una tarde teníamos una discusión entre todos estos participantes. And the bishop asked the four of us, he said this. He said, "We've been accused of you Protestants trying to turn us into Protestants by inviting you to things like this. What do you say to that?" Y el obispo se plantó y dijo, se nos ha acusado de que al invitaros a vosotros protestantes estamos tratando de convertiros. ¿Qué opináis de esto? Now that's a bit provocative, wouldn't you say? Es bastante provocativo decir algo así. So I did some quick thinking, Así que pensé rápido and when it was my turn, my answer was this. y cuando me llegó el turno mi respuesta fue esta. I'd say, this would be true if I only felt I had something to give to the Catholic Church and not receive. Esto solo sería cierto si yo sintiera que solamente tengo cosas para dar a la Iglesia Católica y nada que recibir. And I made a list on a napkin that was in front of me of 15 things that I felt we Protestants have to give to the Catholic Church. Y entonces planteé una lista de 15 cosas que los protestantes podíamos aportar a la Iglesia Católica And 15 things that I felt we could receive as Protestants from the Catholic Church. y 15 cosas que sentía que como protestantes podíamos recibir de la Iglesia Católica. And the reaction of the crowd? Y sabéis la reacción de la multitud. Standing ovation. They stood up and applauded. Un gran aplauso en pie, una gran ovación puestos de pie. You see, they just want to know that we're on even playing field, that we're not just patronizing them as Protestants. Ellos no querían sentir que estuviéramos los protestantes tratándoles con condescendencia. When they understand that it's actually an even playing field, it opens doors like you would not believe. Entender que estamos en un terreno abierto, de puertas abiertas, donde estamos todos a la par, eso abre las puertas como no os imaginaríais.
A servant does not have a feeling of superiority over the person he is serving. Que no tienes un sentido de superioridad por encima de la persona a la que estás yendo a servir. He looks up to the one he is serving. Por el contrario, tú estás mirando con admiración a la persona a la que sirves. In order to be a servant, we don't look down on the people we serve. Para ser un siervo, no miras como desde arriba, como con desprecio o condescendencia a quien sirves. It will undercut our effectiveness. Si quieres poder servir de forma efectiva. Okay, we better go to the next point here. Mejor Do you need pasamos to al take a punto stand-up siguiente. break? Do you need to take a stand-up break before we do the last ¿Necesitáis 2 tomar una minutes? pausa? Let me just clarify something. There's a mistranslation. Lo que dijo el obispo es que recibieron crítica porque algunos dijeron que están intentando convertir los católicos a ser protestantes al invitar al protestante. Y esa es la crítica que recibió. Entonces, cuando él dijo las cosas que vio que los protestantes necesitan recibir de la Iglesia Católica, o sea, era un poco diferente. No es que estaban los católicos intentando convertir los protestantes, sino que al traer gente protestantes a hablar en una reunión católica, que el obispo recibió crítica de intentar convertir los católicos a protestantes. Vale, solo para que tenga sentido. ¿Queréis un descansito de levantaros o vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Okay. Todos should we take menos Iván. Yeah, should we take a 1-minute stand-up break? there is no way these people are going to do a 1-minute stand-up. You do not know this culture, buddy. Okay, just a second. Let's do this. Everybody stand up. Poneros de pie. Yo no me fío de vosotros. Please touch the ceiling. Toca el techo, toca el techo, toca el techo. Really try to touch it. Intenta Okay, tocarlo, venga, estiraos. Now touch your feet. Ahora toca vuestros pies, toca los pies. Okay? Now stand up and touch the walls on both sides. Ahora of you. estiraros para tocar las paredes en los dos lados de la habitación, estiraos. And now scratch the back of those people. Y ahora rasca la espalda de la persona que tienes a tu lado. There you have a 1-minute stand-up break. Okay. Ya está, eso era nuestra pausa de un segundo minuto. Pues esta era nuestra pausa de un minuto. Okay, I want to say again, you as Protestants are not expected by Catholics to accept everything they teach. Los católicos no esperaban de nosotros, los protestantes, que aceptáramos todo lo que enseñaban. This might be a surprise to some of you. Y puede que eso os sorprenda a algunos. And if somebody asks you about if a Catholic asks you about something you disagree with, be honest. Y si un católico te pregunta sobre algo en lo que estáis en desacuerdo, sé sincero. Well, what do you think about purgatory? Oye, ¿qué opinas tú del purgatorio? Be honest. Sé sincero. But then add this sentence. Pero Add añade this esta sentence. frase. But remember, I'm a Protestant. Pero recuerda, yo soy protestante. Okay, got it? ¿Lo tienes? Be honest and say, listen, now here's what you asked me what I think about purgatory. Here's what I think. But remember, I'm a Protestant. ¿Vale? Sé sincero sobre la opinión que tienes tú de lo del purgatorio y luego añades, pero recuerda, es que yo soy protestante. That really does a lot. That makes a person feel more secure in talking with you about these things. Y eso hace muchísimo. La gente se sentirá mucho más segura y confortable hablando contigo sobre estas cosas. If a person is secure in who he or she is, Si una persona está segura de que puede hablar, ¿de quién es? he has a healthy sense of identity and is willing to meet with people that are different than him. Si tiene un sentido saludable de quién es, estará dispuesta a hablar con personas, a reunirse con personas que son diferentes. Because he knows the people he meets don't define who he is. Porque sabe que las personas con las que se encuentra no definan quién es él o ella. The tasks you do, the people with whom you associate don't define who you are. Las conversaciones que tienes, las asociaciones que haces con personas no definen quién eres tú.
If we're secure in our identity, I want to say this again, this is really centrally important. Quiero repetir esto porque tiene una importancia crucial. If we're secure in our identity, we're not afraid to work with people that are very different than us. Si estamos seguros de nuestra identidad, no tenemos problema en hablar con gente muy diferente a nosotros. Colaborar con personas muy We're unafraid of diferentes a others nosotros. thinking that we've betrayed our core convictions because we're working with them. Si no estamos seguros, sentiremos que hemos traicionado nuestras convicciones esenciales al hablar con otros. If others think that we've compromised when we're associating with people, that's their problem, not yours if you're secure in your identity. Si otros piensan que tú estás transigiendo en tus creencias fundamentales, es su problema, no tuyo. You see, even with Jesus, he associated with people and was accused of compromising. Incluso Jesús mismo se asoció con personas y se le acusó de estar transigiendo. You can read this in Spanish. Puedes leer esto en español. Mateo 11:19. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hechos. Are you as a Catholic afraid of associating with Protestants because people will think that you've compromised? ¿Tú como católico sientes que hay riesgo al asociarte con protestantes de que la gente piense que estás transigiendo en tus creencias? Are you as a Protestant afraid of associating and working with Catholics because you're afraid that people will accuse you of betraying your core beliefs? ¿Tú como protestante te preocupa trabajar y colaborar con católicos porque te preocupa que otros digan que estás transigiendo en tus creencias? If so, Si es así, if that's the case, si ese es el caso, you've already lost your authority. ya has perdido tu autoridad. Let me say that again. Déjame repetir esto. If you're afraid of associating with Catholics or Protestants because of what people think, you've already lost your authority. Si te da miedo asociarte con católicos o protestantes, lo que se aplique, por lo que vaya a pensar la gente, ya has perdido tu autoridad. The people I work with and associate with do not define who I am. Las personas con las que yo trabajo o me asocio no definen quién soy yo. I hope you have that stamped into your mind, Espero que pongan esto firme en tu mente, because this has been a big problem in Europe. porque en Europa este ha sido un enorme problema. Okay, the next principle, Muy bien, el principio siguiente, and that is similar to the one we just read. que es similar al que acabamos de leer. If it changes here, it's not changing. Well, anyway. We can see it. Okay, that's good. Look for things in the other culture, or in this case, the other church, you can embrace. Busca cosas en la otra cultura, o en este caso en la otra iglesia, que puedas abrazar. Look for areas of commonality. Things that you have in common. Buscad por las cosas que tenéis en común. Now, this is, for those of us in YWAM, we've learned how to do friendship evangelization. Los JCUmeros hemos aprendido a hacer evangelización en amistad. In the old days, when people would preach, they would say, I know Jesus, you do not, therefore come to Jesus. Donde en el pasado había gente diciendo, yo conozco a Jesús y tú no, así que ven a Jesús. Friendship evangelism says, let's look for areas we have in common. Now we can start sharing about things that I might have to give to you. El evangelismo de amistad empieza diciendo, vamos a ver qué cosas tenemos en común y a partir de ahí yo te puedo dar cosas. One of the biggest keys for reaching across the divide is discovering areas of commonality. Una de las mejores herramientas para salvar la brecha que nos separa es encontrar áreas comunes. It's the same in any relationship, isn't it? Y es lo mismo para todas las relaciones, ¿verdad? True unity does not come through ignoring differences. Alcanzar la verdadera unidad no va de ignorar las diferencias. Okay, let me say this again. Déjame repetir esto. True unity doesn't grow through ignoring differences. La verdadera unidad no proviene de ignorar nuestras diferencias.
But at the same time, it doesn't grow through focusing on differences at the beginning. Pero al mismo tiempo tampoco proviene de concentrarnos en nuestras diferencias al principio. It grows, first of all, through finding commonality and friendship, and then together, gently and sensitively looking at differences. Sino que empieza desde primero ver lo que tenemos en común y entonces, con amabilidad, gentilmente y juntos, ver qué nos diferencia. That's one of the keys that we found in the round table that I mentioned. Esta es una de las claves que encontramos en la mesa redonda que os voy mencionando. Okay, now I'm going to give you the main principle for today. Y ahora os voy a dar el principio principal, valga la redundancia, para hoy. One that you'll never forget and it'll come up in your nightmares. Uno que no olvidaréis nunca, que os va a surgir en vuestras pesadillas. Let's say you're out in the desert. Digamos que estuvierais en el medio del desierto, You're dying of thirst. muertos de sed, You're just about ready to collapse. a punto de desmayaros, And Andrew comes to you y llega Andrew with a bottle of green water. con una botella de agua verde And it has little brown chunks floating around in it. en la que flotan cositas marrones And it looks really strange. y con una pinta rarísima. And you're going to say, you'll ask Andrew, wait a minute, what is this? Y vas a decir, Andrew, espera un minuto, ¿qué es esto? But you're asking because you want to be able to drink it. Pero estás preguntando porque quieres poder beberlo. Yeah, that's the main reason you're, sorry, I hit my button here. You're asking because you want to drink it, but you don't want to poison yourself. El principal motivo de que hagas la pregunta es que quieres poder beberlo, pero no quieres envenenarte. Yeah, so you say, okay, what is this? And you're hoping it's not poisonous so you can drink it as quick as possible. ¿Vale? Estás preguntando, esperando que no sea veneno, porque quieres poder beberlo lo más deprisa posible. Picture number 1. Imagen 1. Picture number 2. La imagen 2. You've just had drank 2 liters of Coca-Cola. Acabas de beberte 2 litros de Coca-Cola. And you are really full. Estás repleto. And Andrew comes up to you with a bottle of green water. Y Andrew se te acerca con una botella de agua verde And he says, here, drink this. y dice, toma, bébete esto. You're going to also ask, wait a minute, what is this? Vas a preguntar lo mismo, espera un minuto, ¿qué es esto? You're not asking because you want to drink it. Pero no lo estás preguntando porque quieras beberlo. You're just curious. Solo es curiosidad. You have no intention of drinking No this. tienes ninguna intención de beberte eso. So you ask the question, what is this? Así que haces la pregunta, ¿esto qué es? 2 pictures of people asking, what is this? Got it? Tenemos estas 2 imágenes donde la pregunta que se hace es, ¿esto qué es? One is asking, what is this, because they want to drink it. The other asking, what is this, because they have no intention of drinking it. Uno pregunta, ¿qué es esto? Porque tiene la intención de beberlo, y lo otro pregunta, ¿qué es esto? Sin ninguna intención de beberlo. Now, when you Protestants start working in the Catholic world, Entonces, cuando los protestantes empezáis a trabajar con la Iglesia Católica, you're going to be confronted with lots of green water. vais a encontraros un montón de botellas de agua verde. Things that are really strange to you. Cosas que os son muy extrañas. And you should ask the question, what is this? Entonces, cuando ven estas cosas tan extrañas para ti, vas a preguntarte, ¿qué es esto? What's this with water that people put on themselves? Or why are we kneeling? What is this? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué es este gesto? ¿Qué es esta práctica? ¿Qué es esto? Or a Protestant or a Catholic working in a Protestant setting. A Catholic working in a Protestant setting would Lo also mismo say, para un católico que está trabajando con protestantes. why are you Protestants doing communion this way? ¿Por qué hacéis la Santa Cena de este modo? Why did you take out certain books of the Bible? ¿Por qué habéis quitado algunos libros de la Biblia? Now, these questions are okay, Y estas preguntas están bien, but there's 2 different attitudes behind them.
Pero hay dos actitudes muy distintas detrás de ellas. Some people ask about these differences, some Protestants ask about these differences in the Catholic Church because they have no intention of doing anything with these things at all. They're just looking for an excuse to leave it alone. Hay personas que hacen estas preguntas, protestantes hablando con católicos, por ejemplo, que hacen estas preguntas sin ninguna intención de tomar eso, solo quieren saber de qué les están hablando. That will not open doors. People will understand your attitude if that's the case. Y eso no abrirá ninguna puerta. La gente percibirá tu actitud desde el principio. On the other hand, if you ask questions, what is this and why are you doing this, because you're hoping it's something you can actually embrace, that will show itself. Por el contrario, si haces estas mismas preguntas con la esperanza de encontrar algo que puedas abrazar, esto se mostrará también. Now, there's a lot of things that Catholics do that I cannot. Hay muchas cosas que hacen los católicos que yo no. But you know, there's a lot of things that I now can do. Pero hay muchas cosas que sé que sí puedo hacer. When I come into, after prayer, I can cross myself. Después de la oración, yo podría persignarme. I am not cursing myself with demons by doing this. No me estoy maldiciendo con demonios al hacer esto. When I come into a church, I can actually kneel before going into the pew. I understand the reasons behind it, and I can do this. Cuando entro en una iglesia católica, puedo arrodillarme antes de pasar a un asiento. Entiendo sus razones para hacer esto, por tanto, puedo hacerlo. Pasar al altar, perdón. There's a lot of things I found I could embrace after asking questions. I just didn't want to poison myself. Hay muchas cosas que yo puedo abrazar después de hacer las preguntas. Lo único que no quiero es envenenarme. Okay, I hope you can understand this principle. This will help you. This attitude will open doors for you. Espero que podáis entender este principio de que vuestra actitud puede abrir puertas para vosotros. So on the one hand, we look for areas of the other church that we agree with. On the other hand, we look for new areas that we might be able to agree with. Entonces, por un lado buscamos áreas que ya tengamos en común y por otro buscamos nuevas áreas que podamos abrazar. Okay, in groups of 2 or 3, ask yourself these questions, 2 or 3, and it'd be great if there was a Catholic among you, not just Protestants, if it's possible. Ask yourself, what are some of the things we have in common? Entonces, poneos ahora en grupos de 2 o 3, procurad que haya por lo menos un miembro de la otra iglesia en cada grupo y preguntaos, ¿cuáles son las cosas que tenemos en común? Okay, take 5 minutes for that. Tomamos 5 minutos para esto. Okay, most evangelicals, if they want to look at another denomination and understand... What? That one didn't work. Try that again. Hello? ¿Está bien? Hello? Go on. Okay. You can go on, Most Bruce. evangelicals who are wanting to understand a different denomination other than their own will first of all look at that denomination's theology. La mayoría de los evangélicos, cuando quieren entender otra denominación diferente a la suya, lo primero a lo que van a querer mirar es a la teología. Or statement of faith, some call it. O su declaración de fe, como lo llaman algunos. Because for many of us evangelicals, this shows us what the church is like. Para los evangélicos esto nos muestra cómo es esa iglesia. If we see the theology, we basically know, okay, where's this church at? How are they? Is it a good church or whatever? Creemos que si miramos la teología, eso nos puede decir, vale, ¿dónde está esta iglesia exactamente? Si es una buena iglesia o no, lo que sea. This concept is foreign to most Catholics. Este concepto es extraño para la mayoría de los católicos. Because the average Catholic doesn't know what his own church teaches. Porque el católico medio puede que no sepa lo que su iglesia enseña. And as I mentioned before, the theology of the Catholic Church
is only one small part of its identity. Y como mencioné antes, la teología de la Iglesia Católica es una parte pequeña de su identidad. If I want to join a Baptist church, it means I need to believe in adult baptism or believer's baptism. Si yo quiero unirme a una iglesia bautista, quiere decir que tengo que creer en la doctrina del bautismo de los adultos. If I want to join an evangelical group, I need to believe some of the basics. Si quiero unirme a un grupo evangélico, tengo que creer algunas de las cosas básicas. But if a person wants to join a Catholic group, Pero si una persona quiere unirse a un grupo católico, the basics are important, los básicos son importantes, but the theology of the person wanting to join is not nearly as important. pero la teología de la persona que quiere unirse no es tan importante ni de lejos. The way the person relates to the hierarchy of the church or to sacraments would be more important, or their lifestyle would be more important. Cómo la persona se relaciona con la jerarquía de la iglesia o con el estilo de vida o con los sacramentos sería mucho más importante. And this is, again, a foreign thought for most of us Protestants. Y esto es un concepto extranjero para la mayoría de nosotros protestantes. By simply trying to understand the Catholic Church by looking at its theology, you will not understand the Catholic Church. Si intento entender la Iglesia Católica simplemente fijándome en su teología, no entenderé a la Iglesia Católica. Okay, the last point for this morning. Y el último punto de esta mañana, One of the things that makes a group unique is its particular set of values. una de las cosas que hace único a un grupo de gente en concreto es son sus creencias, son su conjunto de valores. Muchas gracias. We've learned that in YWAM, right? We've learned Hemos this in aprendido YWAM. esto en JCUM, ¿verdad? Yeah, we have a certain set of values, right? Tenemos ciertos conjuntos de valores, ¿verdad? And we have to learn these values. Y hemos tenido que aprender estos valores. A lot of churches haven't written their values down, but they have them. Muchas iglesias no te hacen una lista escrita de sus valores, pero los tienen. So the values of a group help define the group. Así que los valores de un grupo ayudan a fundar ese grupo, Not definir only ese the grupo. values, but listen to this. The order in which they have these values is important. Y debo decir que además el orden en que se aplican estos valores es importante. Okay, I'll give you an example so you understand what I'm saying. Os voy a dar un ejemplo para que entendáis a qué me refiero. For us in YWAM, structure and stability is important, right? Para un protestante, la estructura y la estabilidad son importantes, ¿verdad? We have a clear set of guidelines for running a DTS, for example. Por ejemplo, en JCUM tenemos una estructura a la hora de que primero hay que hacer una EDE. And the older bases have even more guidelines. These define the values. Y muchas bases tienen una serie de puntos guía que definen estos valores. So we value structure and stability, but at the same time, we value freedom to experiment and try out new things. Entonces, valoramos la estructura y la estabilidad, pero al mismo tiempo valoramos una libertad de experimentar y de probar cosas nuevas. And you know what? ¿Y sabes qué? These two things don't always fit together very well. Estos dos valores no siempre encajan demasiado bien. Again, stability and structure is not unimportant for YWAM, but if it clashes with freedom to experiment, try out new things, the second one generally wins in YWAM. De nuevo, la estructura y la estabilidad son importantes para JCUM, pero si se enfrenta al valor de poder experimentar con cosas nuevas, generalmente el segundo valor predominará. There are other Christian groups that value stability and structure over freedom to experiment. That doesn't make them less spiritual, it just defines who they are. Mientras que otros grupos, en su conjunto de valores, tienen estabilidad y estructura predominando por encima de la libertad para experimentar. Y esto no les hace menos espirituales, simplemente es su identidad. The relative, get this is an important sentence, and I hope you can translate it. The relative importance of one value to another value helps define the group, and I'll explain this.
La importancia relativa de un valor para con otro ayuda a definir el grupo. Let's say that a group has has a value of family life and hospitality. Digamos que tenemos un grupo que tiene valores de vida familiar y de hospitalidad. Both of these are important to this group, this Christian group. Ambos valores son importantes para este grupo cristiano. And then a small crisis arrives. Y entonces llega una pequeña crisis. The group had just had a very long and strenuous outreach, and they're all pooped. Después de una larga y agotadora campaña, todo el grupo está hecho polvo. And the leader decides this group deserves a rest, particularly the families. Y el líder decide, este grupo merece un descanso, las familias en particular. So they say, you guys have this week off. Y le dice, chicos, tenéis esta semana de descanso. And then a phone call comes Pero entonces llega una llamada telefónica. from a group in Lithuania. Hay un grupo de Lituania And they've almost arrived in Torrejon. que prácticamente han llegado ya hasta su casa, a They've been on the Torrejón. road for days. Han viajado They've durante been on días, the road for days. They've been on the road for days. han estado en la carretera días y días. There was a misunderstanding. There Ha was a habido, ha misunderstanding. habido un malentendido. They heard that you have room for them and would like to host them for a week. Y creían que tenías sitio para hospedarles a todos durante una semana. But they got the wrong week. Pero han llegado en la semana equivocada. And all the hotels in the area are booked out. Todos los hoteles de la zona están repletos. And they're going to arrive in just a couple of hours to your base. Y en un par de horas van a llegar a la base. They're really, really anxious to get to know you. Tienen muchas ganas de conoceros. What would you do? ¿Qué harías? This is where these two values clash. Aquí estos dos valores diferentes se chocan. If the value for hospitality is higher than the value for family life, you'll say, okay, we'll take them on. Si el valor de hospitalidad predomina por encima del valor de vida familiar, dirás, bueno, vale, vamos a recibirles. If your value for family life is above your value for hospitality, Si tu valor de vida familiar predomina sobre el valor de hospitalidad, you'll tell them, I'm sorry, this is not going to work. les dirás, lo siento mucho, esto no va a salir bien, no va a A funcionar. crisis like this shows which value is more important to you. Y es en una crisis como esta donde vemos qué valor es más importante para ti. Of course, if you're like a normal YWAM leader, Si eres como un líder jacumero, normal y corriente, your reaction would be, okay, I need to find a way to house them all at my house without my wife getting mad at me. te dirás, vale, tengo que ver cómo conseguir que toda esta gente pueda alojarse en mi casa sin que mi esposa me mate. Okay, now the reason I'm saying this is Catholics and Protestants have quite a number of similar values. A lo que quiero ir a parar con esto es que católicos y protestantes tenemos un gran número de valores similares, But in a different order. pero en un orden de predominancia diferente. And I'm going to overgeneralize here, but I'd like to suggest to you some of the following values that an average evangelical has. Voy a generalizar mucho con esto, pero voy a hablar de una serie de valores que digamos que el evangélico medio, promedio, pueda tener. Generally, conversion is right at the top, isn't it? Generalmente la conversión está lo más alto de todo, ¿no es así? And when I say proper theology, that means not errant theology. You believe that Jesus is the Son of God and the Holy Spirit is there. It's just basic proper theology, not all exact things. Y aquí hay un error de traducción, donde pone teología propia, querría decir apropiada, no, perdón. This is really highly important to most evangelical churches. Para muchas iglesias evangélicas es enormemente importante tener una teología apropiada. And then 3 and 4 can be interchanged. Reading the Bible, prayer
These are also very important. En tercera posición tenemos la lectura de la Biblia. Esto es también muy importante. And evangelization is important, but not as important as these other things I mentioned. Y la evangelización es importante, pero no tanto quizá como las cosas que he mencionado antes. And obeying leadership, oh, well, that's way down the line. Y obedecer al liderazgo está en la lista, pero muy abajo. It's kind of important, but nah. O sea, es como importante, pero en el fondo, And sacramental life, well, yeah, because Jesus ordered it, but I don't know. Now, do you have the right slide here? Sí, sí. Okay. Ya. Okay. Sacramental life is way down there. Perdón, y no he llegado a leer la última. Y la vida sacramental, bueno, lo ordenó Jesús, así que ahí está, ¿no? Now, do you know that Catholics have these same 7 values? Ahora, ¿sabíais que los católicos tienen estos mismos 7 valores? Even average Catholics. El católico promedio, But in a completely different order. pero en un orden completamente distinto. What would be first? ¿Qué iría primero? Sacramental life, I would say. Yo diría que la vida sacramental. Now, do you see a difference there? ¿Veis alguna diferencia ahí? This is really important for most Catholics. Para la mayoría de católicos esto es súper importante, It's very central. muy central. It's why any Christian program with Catholics should have an element of the sacramental life in it, not just the Eucharist, but also the church year, confession, etc. All of these things. Todo proyecto de trabajo con católicos tiene que tener un elemento de vida sacramental. No solamente hablar de Jesús, sino que haya tiempos de confesión, tiempos que apelen a esto. And can you understand the shock that some Catholics have when they see how some evangelical churches treat communion? Puedes entender el choque que tienen algunos católicos cuando ven cómo los protestantes tratan la Santa Cena. Where they say, okay, listen, we're going to have communion. Bill and Jane, why don't you get some crackers and pass them out here? Los protestantes cogen y dicen, bueno, pues voy a acercarme al Mercadona a comprar unas galletitas saladas y hacemos con eso la Santa Cena. This is a clashing of cultures here. Aquí tenemos un choque de culturas. The next thing, El believe siguiente it or punto. not, obeying leadership is really important to average Catholics. Si lo crees o no, para el católico promedio, obedecer al liderazgo es realmente importante. Even if they don't do it, it's still in the back of their minds, still very important. Hey Bruce, sorry, we had some lag in our internet. Incluso si no lo hacen, en su mente sigue siendo muy importante. Yeah. So, therefore, can you understand why a Catholic, if some member of the hierarchy is against a Christian program, why many Catholics are reluctant to attend? Entonces, podéis entender por qué si un líder católico está en contra de que se haga un programa, muchos de los creyentes son renuentes a atender. Because this is No a irán. high value. Porque es un valor central. Prayer is not unimportant. Hold on one second, Bruce. Si un líder católico no está a favor de un evento que se vaya a hacer, obviamente les va a costar, no van a sentirse libre para asistir a algo. Y luego lo siguiente que ha dicho, que la oración también es bastante importante. Go ahead, Bruce. Conversion, but you notice that it's much lower here. La conversión está mucho más abajo en esta lista. A person giving my life personally to Jesus is important, but if I've been baptized, well, it's important, but a little bit further down the list. O sea, entregar mi vida a Jesucristo es importante, haber sido bautizado es importante, pero está mucho más abajo en la lista. No, hold on, Bruce.
una entrega personal a Cristo es importante, pero si he sido bautizado es mucho más abajo en la lista de una conversión a Cristo. Si, habiendo sido bautizado, para ellos es más importante el bautizo que una conversión personal. Okay. Proper theology is down the list, as we talked about. La teología apropiada está abajo en la lista, como decíamos. Reading the Bible, well, should probably be higher now. It used to be down there, but it might be a little bit higher. La lectura de la Biblia puede que hoy haya subido algunos puestos. Solía estar bastante abajo, pero tal vez ahora ya ha subido un poco. Now, this is changing, but when I first of all put this together, evangelization was important, but way down the list. Y de nuevo esto puede que haya cambiado, pero cuando yo lo hice la lista, la evangelización estaba muy abajo. And for average Catholics, evangelization is still way down the list. Para el católico promedio, la evangelización sigue estando en la parte inferior de la lista. So in closing, Así que para cerrar, again, take a couple of minutes in groups of two, and I'm done for now. Groups of two, and tell each other what you think of this list. Do you agree with this? Does this fit? And what kind of outworkings would these differences have in your working together with Protestants and Catholics? volved a poneros en grupos pequeños y hablad de estas listas, decid si os parece que coinciden con vuestro orden de valores y debatir las implicaciones del trabajar juntos. Yeah. Okay, so I'll leave you to it. Muy bien, pues os dejo con ello, que yo ya estoy.